La economista Cecilia Calderón de Castro, candidata a prefecta del Guayas por el movimiento Junto Podemos, listas número 33. ¿Cómo está, economista? Los años otra vez en el lío político. Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Muchas gracias por esta entrevista que me permite dialogar con su audiencia, que es muy grande. Y como hemos visto, está en Guayaquil, en el Ecuador y en el mundo. En el mundo entero, así le están escuchando y le están viendo, le comento en todas partes del mundo, mi querida doña Cecilia. Y cuéntenos, ¿cómo así le picó el bichito nuevamente? Bueno, la política es asunto de los ciudadanos que se preocupan por lo público. Y entonces yo nunca he dejado de hacer política. Siempre he estado, incluso los últimos años, dedicada a la academia en la Universidad Católica, profesora en la Facultad de Economía. He estado formando a los líderes que tendrán que manejar la economía de nuestro país, y eso también es una manera de hacer política, porque como dice el Papa Francisco, que usted lo mencionaba, la política tiene que buscar solución a los grandes problemas de la comunidad, tiene que buscar la paz, la equidad, la solidaridad y la justicia, y la equidad en la distribución de los frutos del desarrollo. Entonces, ahora hemos visto que esta es una oportunidad para debatir un nuevo modelo de administración del Estado, que es lo que estamos propiciando a través de los organismos autónomos descentralizados, a los cuales estamos abocados a elegir nuevas autoridades. ¿Qué es la Constitución? Dice que en cada provincia habrá un gobierno autónomo y descentralizado para impulsar el desarrollo integral del territorio, y que la principal obligación del Estado es garantizar a los ciudadanos el ejercicio de derechos. Pero si vamos a la provincia del Guayas y comenzamos a revisar las estadísticas e índices, vemos que hay un 9% de pobreza extrema, 40% de pobreza, especialmente en las áreas rurales de la provincia, y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y nos damos cuenta que es porque hay un modelo de desarrollo centralista, que se decide todo desde Quito, y que aquí los entes provinciales y municipales se lavan las manos y dicen, no es mi competencia, no es mi competencia, no es mi competencia. Y resulta que no es mi competencia, y entonces nos están manejando los ríos, las aguas, el riego, el manejo de la cuenca del Guayas desde Senagua de Quito. Resulta que el desarrollo rural, que la agricultura familiar, nos las están manejando desde Quito. Ahora mismo ustedes hablaban del hospital neumológico. ¿Quién decide la suerte en Quito? ¿Por qué? Por un problema que pudo ser subsanado, porque si se decidieran cosas desde aquí, ese hospital tendría que abrirse de inmediato. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la pobreza y la pobreza extrema, hay más personas enfermas de tuberculosis. Con ese diagnóstico que usted está haciendo, mi querida economista, ¿cómo va a cambiar o cómo va a modificar el status quo usted? Pero es que la Constitución nos da las pautas, sino que no ha habido aquí la decisión de exigir que se respeten las competencias que la Constitución y la Alcotac le dan a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Pero la misma Constitución y la misma ley, por ejemplo, en el caso de Senagua, sí, establece también lineamientos muy claros, muy precisos sobre el accionar de esta institución que usted ha traído como... Sí, pero tenemos que manejarla nosotros porque estamos muy lejos. Entonces tenemos que modificar absolutamente todo. Pues no, legalmente. La Constitución está por encima de la ley, y la Constitución es una ley de aplicación inmediata, pero hay que exigir pues el cambio, porque no nos podemos conformar. Si algo no funciona, y ya lo tenemos de prueba algunos años, no funciona pues. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar? ¿Quieren que se abandone absolutamente el campo? Porque mire usted el caso de los arroceros, ¿no? 4 ministros de Agricultura han pasado y no pueden resolver el problema de los arroceros, y al mismo tiempo que ellos no pueden vender su producto, donde la UNA se maneja desde Quito también, ¿ya? Pero no pueden resolver su problema, y se importa 70.000 toneladas de arroz, y tenemos que importar harinas de otros cereales. ¿Acaso no se puede impulsar el desarrollo, encadenamiento de la producción de arroz con la industrialización de ese arroz? Harina de arroz, fideos de arroz, coladas de arroz, chichas de arroz, licor de arroz. No.
y con lo que sobra del arroz, de la cascarita que vemos cuando vamos por la carretera, más de eso. En Colombia están haciendo ya desechables, platitos, vasos desechables, que hasta se lo puede comer, pues porque es de fibra de arroz. Y aquí nada. ¿Sabe que se desperdicia el 40% de lo que produce? Ejemplo, para este otro ejemplo que usted también está puntualizando, para poder ser utilizado de manera correcta, de manera adecuada. Esa es una labor que le debe de competir a la empresa privada necesariamente. Es que mire, el nuevo modelo de desarrollo que estamos nosotros tratando de que se debata, porque la realidad es que hay un problema, implica que tiene que haber que el sector público, en este caso la prefectura, tiene que ser un puente para que se integre el sector privado y el sector productor asociativo. Entonces, todos estamos viviendo en este Ecuador, todos tenemos el mismo objetivo. No podemos separar al sector privado y excluirlo de los procesos de desarrollo. Por el contrario, tenemos que integrarlos. Y el modelo significaría también integrar a la universidad y la investigación, porque lo que yo le digo, se necesita mucho de investigación, pero las investigaciones están ¿dónde? En las universidades. La ESPOL tiene investigaciones absolutamente sobre todo, y ahí están los proyectos durmiendo, porque no hay esa unidad de entender que el sector privado, el sector público, la academia y los productores, la gente, la sociedad tienen que unirse para encontrar su desarrollo. Con la economista Cecilia Calderón de Castro, candidata a prefecta del Guayas por el movimiento Junto Podemos, listas 33. Doña Cecilia, ¿hasta dónde es conveniente seguir manteniendo las prefecturas? Yo sí creo, porque hay que fortalecer el gobierno autónomos provinciales. Por ejemplo, si usted quizás me dice que no, que hay que fortalecer solamente las municipalidades, pero lo que resulta, como en el caso del Guayas, que la cuenca del río Guayas, estamos hablando de 25 cantones. Si cada uno va a manejar su pedacito, no se avanza. El manejo de la cuenca tiene que ser desde el Consejo Provincial que está integrado ahora por todos los alcaldes. Entonces el prefecto es el presidente de un Consejo Provincial. Hay para trabajar y hacer maravillas en mancomunidades y poniéndose de acuerdo, homologando las disposiciones en la provincia acerca del manejo del agua, del manejo de los desechos sólidos, del manejo de la basura, del manejo de las aguas servidas. Ya, hoy es un desastre, hoy es un caos. Pero para eso puede haber una institución aparte, como era CDG en su momento, que es lo que hizo CDG en su momento. Pero entonces vamos a tener muchas instituciones. No. Yo creo, mi criterio, sí, que el Consejo Provincial debería desaparecer, porque duplica el accionar de los cantones. Si un cantón tiene sus parroquias y tiene sus carreteros, el Consejo Cantonal es el que debería de trabajar para ellos. ¿Y por qué tiene que también intervenir otra institución como el Consejo Provincial en dichos carreteros que son del Consejo Cantonal? Yo creo que como han cambiado las cosas y como conversamos antes del programa, todo ha cambiado definitivamente, se duplica definitivamente. La cuenca del Guayas es una cuestión totalmente diferente. Eso debería haber una institución como en su momento fue de CDG, como lo manejó Bombita Aguirre, como lo inauguró con tantas cosas, ¿no es cierto? Pero es que CDG ya no existe, sino yo sé Senagua. Que no existe, pero en esa época existió y deberían de manejar. Pero los consejos provinciales yo creo que no tienen razón de ser, le digo sinceramente. Yo creo que es que entonces tendríamos que poner muchas instituciones. El desarrollo rural, por ejemplo, ¿quién lo maneja? Hoy por hoy, si fuera así como usted dice, bueno, son criterios distintos, pero por ejemplo en Guayaquil, nuestro estero salado, por ejemplo, nuestra cordillera de Chongón-Colonche, que empieza en Guayaquil y que tiene en Guayaquil, en el corazón de Guayaquil, 300 hectáreas de bosque protegido que se está muriendo y no es competencia de nadie. Porque ¿por qué? ¿Por qué está el estero salado así? El Ministerio de Agricultura. Ahí está lo que usted dice, es lo que entonces lo ha manejado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. No es mi competencia, dicen los alcaldes, frente a una serie de problemas. El río Guayas no es mi competencia.
y el Consejo Provincial ya dice, sí, ahora sí vamos a dragar, pero frente a Guayaquil, cuando el problema del río Guayas no es frente a Guayaquil, es aguas arriba, es total, es recuperación de riberas, es recuperación del agua. Entonces, alguien tiene que asumir la responsabilidad, y yo estoy planteando que esa responsabilidad o competencias que se llaman las asuma el Consejo Provincial. Nosotros estamos dispuestos de llegar a la prefectura a asumir todas las responsabilidades frente al ambiente, por ejemplo, y entonces sí, ir a la recuperación de nuestros ríos, de nuestro estero salado, del bosque El Paraíso que está allí, que se muere, se quema cada año, hay un pedazo que se quema y ahí se queda quemado. La recuperación del río Guayas, como usted bien dice, no es solamente el río Guayas. Son 25 cantones que tienen que ver. 25 cantones. Que hablar con 25 cantones y todo ello y llegar a un acuerdo con ellos. Exactamente. Y el gobierno central, porque incluso no es ni siquiera la provincia del Guayas. Son varias provincias que tienen que ver con esta cuenca. Los ríos, Manabí, Guayas, hasta El Oro, ¿no es cierto? Algo de Cañara, Azuay, tienen que ver con la cuenca del Guayas. Por supuesto. Entonces es una cuestión de muchas provincias, no de una sola, 833. Son mancomunidades que se pueden formar, pero la principal... como usted bien dijo, ¿por qué había CDG? Porque era una especie de mancomunidades, pero donde tenemos el principal, digamos, la provincia que tiene más o contiene los ríos. Nosotros empezamos en el cantón El Empalme, donde está la presa y donde, fíjese cómo es de terrible el asunto. En el cantón El Empalme, allí está la presa donde se embalsa el río Peripa. Daule Peripa se llama. Sí, pero el Peripa es el río que se embalsó. Sí. Ahí al pie de ese río, pueblos que se crearon porque fueron desalojados por la inundación, como Carlos Julio, por ejemplo, hay 3 pueblos más que no recuerdo ahorita el nombre, no tienen agua y por tanto no pueden sembrar todo el año, no tienen agua potable y no tienen energía eléctrica, a pesar de que allí está la única planta de energía eléctrica hidráulica de la vertiente del Pacífico. Y vaya para abajo, coja del Empalme, baje a Balsar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule, Novol. No hay agua potable al pie del agua. Usted me ha hecho recordar muchas cosas ya que está hablando del tema, y ya estamos con el tiempo, 26 para las 9. ¿Qué pasó con ese proyecto del Daule Peripa, primero? ¿Qué pasó cuando existía el Consejo Provincial, el Comité de Vialidad del Guayas? ¿Cómo se manejaron las carreteras de la provincia? Entregaron el Comité de Vialidad del Guayas, lo acabaron, se acabaron las carreteras hasta que vinieron las concesiones. ¿Qué pasó con CDG? Se acabó CDG y vaya a ver lo que pasa con CDG hoy por hoy. ¿Qué pasa con el proyecto Daule Peripa? Hicieron el estudio del proyecto, correcto, pero no tomaron en cuenta la velocidad con que venía el agua y automáticamente limpiaba el lecho del río Guayas. Usted lo ha dicho. Y no tenía problemas. Así es. Pero construyeron la presa, perfecto, y la velocidad nunca la tomaron en cuenta. Ahí tenemos una isla formada y todos los problemas que se han formado en el Guayas. Entonces, que no hay estudios hechos sí hay y totales y cerrados desde el principio, y haber tomado las precauciones en aquella época para no tener los problemas de hoy por hoy. Es como el gobierno de Correa dejó endeudado el país como estamos endeudados, y ahora el que venía es el que tenía que pagar los platos rotos. Pero usted lo ha dicho, son 40 años que no se ha hecho absolutamente nada en esta cuenca, y hay estudios, la ISPOL tiene estudios, incluso el Consejo Provincial tiene estudios, pero no hay la competencia, todos se lavan las manos, y usted ha dicho, usted ha mencionado los problemas. ¿Y dónde se maneja la velocidad del río? Allá en Peripa, pues, allá en el Empalme. Si no hubiese pero eso, ¿y dónde? La represa caminaría tranquilamente. ¿Y quién le daría? 7 kilómetros por hora. ¿Y quién le diría a...? Ahora camina a 2 kilómetros por hora. Sí, pero eso se puede modificar, pero las órdenes vienen de alguien que está sentado en la capital, pues, y tiene que estar sentado en Guayaquil. Nosotros eso es lo que queremos, que se solucionen los problemas, y para eso hay que presentar alternativas, y nosotros estamos presentando la alternativa de fortalecer la autonomía y la descentralización para que el Guayas cuide al Guayas, para que el Guayas cuide a su gente, para que fortalecer las pequeñas y medianas ciudades, para que los que viven allí y todos los campesinos tengan los derechos que la Constitución garantice, empezando por agua, educación de calidad, acceso a la salud, para que no se formen en Guayaquil los cinturones de miseria
¿Por qué? Porque todos los que van a los cinturones de miseria son gente que vivía antes en el campo, exiliada de la miseria. Y por tanto, si no ha funcionado como está, exigiremos cambios. Y eso hay que hacerlo con valentía y con capacidad y experiencia. Y además, con manos limpias. Y en eso yo me jacto de haber pasado por el proceso político muchos años, como usted ha dicho, pero he sido como la garza que está en los arrozales, que está parada en el lodo y no se mancha. Y nosotros tenemos la experiencia, y mi padre siempre les decía, 14 paren las puercas cuando el berraco es bueno, es decir, va a ser buena la producción, va a ser buenos los logros, porque el berraco es bueno, porque sabemos hacerlo. Ok, doña Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros, el tiempo se nos vino corta, podríamos hablar de largo en la provincia del Guayas, tantas cosas que conocemos y que nos quedan, tantos años usted y nosotros ya vividos aquí en Guayas, en Guayaquil. Ok, doña Cecilia, en la próxima le esperamos. Muchas gracias, espero así venir a conversar ustedes otra vez. La economista Cecilia Calderón de Castro, candidata a prefecta del Guayas por Movimiento Junto Podemos. Listas 33 aquí en los estudios de Radio Sucre. La Hora Economista. ¡Cucu!